Noches. Primero hacer una pequeña prueba de audio y video. Agradecería que me confirmen que estamos bien con la conexión, por favor. Correcto, doctor, sí, se le ve y se le escucha claramente. Correcto, con esa tranquilidad entonces podemos proceder. Voy a pasar a compartir un poco el material académico que he preparado para el día de hoy. Disculpen si me encuentro ahora de viaje, pero cumpliendo los compromisos puntuales con el ECOE, que tiene a bien siempre promover tanto la cultura institucional como académica en diversos temas especializados y puntuales. En razón a eso, voy a pasar a compartir un material que tengo aquí para que pueda ser un poco más dinámica y entendible la disertación. ¿Ok? ¿Se visualiza? Confirmar, por favor. Lo único que quisiera pedir. Bueno, asumiendo que se visualiza perfectamente, vamos a presentar el tema. El tema, como bien se fue señalando, fueron delitos de corrupción en las contrataciones del Estado, ¿no? Este tema llama la atención, puesto que no es una novedad que en nuestro país, a nivel institucional, se haya gestado la corrupción en todos los niveles. Ahora, ¿es novedad la corrupción en nuestro país? No. Muchos historiadores detallan en los anales de la historia que esto ya viene desde tiempos de la colonia y la conquista en el Perú. Dicho esto, y como referencia, hay un libro muy interesante que se llama Historia de la corrupción en el Perú, el cual justamente detalla este proceso histórico por el cual ha venido generándose corruptelas, corrupciones en todos los ámbitos y esferas de nuestro país desde la conquista. Desde el momento en que un conquistador, llámase Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, quisieron para ellos la nueva tierra que habían conquistado, dejando de lado incluso a la corona que les había facilitado con sus capitulaciones y sus decretos la posibilidad de venir a ser empresa, porque la conquista fue una empresa. Desde el momento que surge el llamado criollismo, porque justamente el criollo, pues, entre comillas, era un corrupto del día a día, ¿no? Que buscaba evitar pagar tributos, las encomiendas no las daba completas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso histórico de la corrupción no es nuevo en nuestro país, ha sido estudiado, ¿no? Quirós detalla con un método dialéctico muy interesante justamente el proceso histórico de la corrupción. Interesante libro que conmino a leer a todos nuestros participantes para poder entender un poco más este llamado fenómeno de la corrupción. ¿Cómo así fenómeno? Justamente porque, ¿qué es un fenómeno? En pocas palabras, es una concepción intelectual de un acto de la naturaleza, o que forme parte de la naturaleza. Y no es raro, pero sí es un fenómeno, que la corrupción esté enquistada en las instituciones. Entonces, la corrupción se denomina a todo este acto, es decir, hecho u omisión, realizado por todo funcionario y autoridad pública que, abusando de su poder o su influencia, vaya en contra de los intereses de la entidad pública a la cual representa. Esto como un concepto general y dentro de una determinada institución. Pero no serviría de mucho solamente detallar en qué consiste la corrupción, si primero no podemos ver los índices de percepción de corrupción en el Perú. Si revisamos, y acá tengo la fuente, la percepción de corrupción para el 2022, hace poco nada más, en Transparencia Internacional, nos identifica
en el puesto, ranking mundial, el 2022, en el puesto 101. 101. ¿No? Lo que significa, si ampliamos un poco la imagen, que nuestra percepción de corrupción es no tan alta, pero tampoco tan baja, asumiendo que en la ONU hay entre 150 y 170 países. Estamos como dentro del promedio. Si vemos un poco los picos históricos en esa percepción de corrupción a nivel mundial, 2012, ya gobierno de Ollanta, estábamos en el puesto 83 en el ranking mundial. Nos mantuvimos el 83, 2014 85, 88, 2016 101, justo elecciones. 2017 96, ha sido la gestión de Kuczynski. 2018, 19, todos los problemas políticos que eso se generó, volvimos al 101. En el 2020, plena pandemia, puesto 94. 2021 y 2022, entre el 105 y el 101. Entonces, toda esta data que evalúa justamente la percepción de corrupción que se tiene en nuestro país en esferas y ámbitos internacionales. Y en Latinoamérica, doctor, ¿cómo estaremos? Miren, en este mapa se puede ver América y pareciera que va de arriba hacia abajo. Menos corrupto, más claro, más corrupto, más oscuro. Para hacerlo más gráfico, podemos determinar que países como Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Barbados, Bahamas, tienen menores índices de corrupción. ¿Ve? Y países como Venezuela están considerados como países muy corruptos. Venezuela, Haití, Nicaragua. ¿Perú dónde está, doctor? De todos estos países, aquí, prácticamente al medio. Entre el más corrupto de Latinoamérica, Venezuela, puesto 14, al menos corrupto de América, que se presume que es Canadá, por esa percepción. ¿Por qué nos sirven estos datos? Porque nos dan a entender que este fenómeno de la corrupción, eminentemente institucional, también va de la mano con los índices de desarrollo. Si ustedes hacen una comparativa, y para eso nos sirven los datos, con las instituciones, con los países o estados que tienen mejor calidad de vida e índices que han superado la pobreza, tienen parangones muy similares. Canadá, Uruguay, mejor estándar de vida, Estados Unidos igual, Chile igual. Y los que están peores y que tienen alto índice de pobreza, también son curiosamente los que están más abajo en el ranking, ¿no? Como Venezuela y Haití. Doctor, pero si Venezuela está en el puesto 14 y Haití en el número 17, ¿cuáles son esos primeros 10 puestos? Al parecer son varios países de África, ¿no? Que son países beligerantes, que están en vías de desarrollo, pero muy beltónicos, ¿no? En sus inicios, en pañales. Eso también habla mucho de la madurez institucional de un país. Habla mucho de las dictaduras que están generándose ahí. Bueno, eso para tener un panorama general de lo que implica y lo que representa la corrupción en el mundo y en Latinoamérica. Aquí otros datos. Entonces, si en el país esos son los índices de corrupción, ¿cuáles serán los problemas públicos que enfrenta nuestro Estado?
Uno de los problemas públicos que enfrenta nuestro Estado es consumo de drogas, inflación, aumento de precios, delincuencia, corrupción y crisis política. Entonces, este escenario nos permite identificar esos problemas importantes de necesidad pública, de solución pública que exige este Estado. Repito, la delincuencia, la corrupción, la crisis política, el desempleo, el consumo de drogas y la inflación de precios son problemas álgidos. Y, doctor, ¿dónde está la corrupción? Según Ipsos, acá hay un pronóstico, ¿no? Pero fue para el 2022, con una pequeña corrección. En septiembre de 2022 se concebía como segunda causa, muy importante, la corrupción. Como primera causa, la delincuencia, de entre los problemas más importantes del país. Es decir, problemas de solución necesaria e inmediata. Más abajo está pues el tema de desempleo, crisis política, inflación, aumento de precios. Eso desde una perspectiva de política pública nos deja pensando si la corrupción debe solucionarse o no. ¿Sí? Debajo de la delincuencia, la corrupción. Incluso por encima de crisis política, que va de la mano. Curiosamente, delincuencia, corrupción y crisis política, por ahí. Como para que nuestra política criminal, o los que estudian la política criminal de nuestro país, puedan enfocarse en esta trinidad, que va de la mano. Entonces, a considerar problema muy importante, la corrupción. Ahora, ¿cuáles son las instituciones consideradas más corruptas en nuestro país? Por un lado, el Congreso de la República, el gobierno de turno, Poder Judicial, los gobiernos regionales y municipales. Esas instituciones tienen muy mala percepción de corrupción en nuestro país. Es decir, cualquier ciudadano le preguntas, oye, ¿quién es más corrupto? Todo el mundo le dirá, Congreso. Segundo, el gobierno de turno. Tercero, el Poder Judicial. Dilatan mis procesos. Los gobiernos regionales también hacen su negocio. Y los alcaldes entran solamente para robar. Entonces, esa percepción que tiene el ciudadano, que luego va vinculado a otros datos, porque no solamente es revisar, oye, ¿qué es lo que piensa el ciudadano? Podrían estar equivocados. Pero si luego hacemos una comparativa de datos e identificamos congresistas de los 130 con denuncias penales por participar en organizaciones criminales, por lavado de activos, por participar en otro tipo de delitos de esa naturaleza, que se exponen en la prensa. Entonces, no es una percepción que la ciudadanía se haya gestado por pura antipatía contra el Congreso. No, hay datos, al menos indicios. Y el gobierno de turno, bueno, tenemos crisis política constante desde 2016. A la fecha, estas crisis han desencadenado en prácticamente 6 gobiernos, desde Kuczynski hasta Dina Boluarte, generando una inestabilidad total, y en cada uno incluso se puede identificar que ha habido corruptelas por cada estadio del poder. En el Poder Judicial, pan de todos los días, y desde hace mucho ya, se presume que no hay justicia porque justamente está enquistada la corrupción que favorece a algunos y desfavorece a otros. Los gobiernos regionales, con los presupuestos que ahora manejan, igual que los gobiernos locales y los municipales, no solamente están tachados de ineficientes, sino también de corruptos. Y habría que ver cuántos gobernadores regionales tienen denuncias y procesos penales por estas materias. Ahora,
justa o injusta esta percepción, esos son los datos. Bueno, a todo esto, el impacto de la corrupción en las personas. ¿Habrá un impacto directo o indirecto de la corrupción en las personas, en la ciudadanía? Según Ipsos, sí. Cuando se formuló la siguiente pregunta, ¿usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana? Prácticamente en una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Sí me perjudica? 82%, ¿no? No me perjudica y no precisa. No me perjudica un 13%. Y no precisa la diferencia. ¿Y cómo entiende la ciudadanía este perjuicio? ¿Por qué? Porque perjudica mi economía familiar. Otra respuesta, reduce mis oportunidades y las de mis familiares en conseguir empleo. Reduce mi confianza en los políticos. Reduce la calidad de los servicios públicos. Reduce mi confianza en el Estado. Limita mi acceso a los servicios públicos. Reduce mi confianza en la política. Y reduce la calidad de las obras públicas de mi localidad. Entonces, no es que la ciudadanía sea ciega a estos datos, lo contempla de manera subjetiva, pero si lo vemos técnicamente, aquí hay un mensaje. Soluciónese de manera inmediata el problema de la corrupción en nuestro país. ¿Y será fácil solucionar la corrupción? No. Como todo problema público, hay que generar toda una política pública, que suena muy engorroso, ¿no? Y hacer toda una política pública en pocas palabras. Generar estrategias para identificar los polos de corrupción, del más denso al más liviano, y solucionar punto por punto cada problema de corrupción, institución por institución. Esta ponencia está orientada a personal de Sedapal. Doctor, y en Sedapal entonces habrá corrupción. Habría que ver datos. Quiero pensar que no. Pero si en el camino empieza a haber datos, doctor, significa que es un problema que hay que solucionar. Tal vez en la escala de problemas de la institución Sedapal, la corrupción, gracias a Dios, no es un problema. Ah, perfecto, doctor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarlo. Evitar que haya problemas de esta naturaleza identificados en una institución como Sedapal. Este fenómeno de la corrupción, repito, es ese hecho o omisión que da cuenta de un abuso de poder público. Doctor, ¿y Sedapal como institución cumple una función pública? Por supuesto. Porque el hecho de brindar servicios públicos que acercan al ciudadano a un derecho como el acceso al agua y el desagüe, sobre todo el acceso al agua, de verse en un ámbito de corrupción podría perjudicar a muchísima gente. Más aún en un monopolio como es el sistema de agua. Se entiende que una institución como Sedapal y otras en el país, al usar el recurso hídrico a nivel nacional, se ejerce cierto, no monopolio, pero sí una especie de oligopolio. Mucha de la ciudadanía depende del servicio básico de agua. Todos dependemos del agua. Entonces, es una institución que hay que proteger, evitar. Doctor, pero si nosotros no hacemos corrupción, y a veces, ¿cuál es la concepción de la corrupción entonces? Porque hay que entender que cómo se identifica a la corrupción. Hacer algo prohibido, no hacer, hacer mal, hacer menos, hacer tarde. Hacer tarde podría representar una falta, al igual que hacer menos.
hacer mal, mientras no sea a propósito, adrede, también está en ese límite de hechos y actos que no son corrupción. Pero no hacer ya cruza ese límite, puesto que el no hacer es una omisión. Y al no hacer hay una omisión de función. Y hay un perjuicio. Y hacer algo prohibido, mucho más, porque ya implica la acción prohibida. Por lo tanto, se puede terminar como corrupción. Principalmente hacer o no hacer en la función pública. Veremos en mayor detalle desde una perspectiva de introducción al derecho penal cómo y qué implica la corrupción. Pero previo a esto, quisiera algunos comentarios, porque si bien es cierto, esto es una ponencia, voy a tener lapsos pequeños para interactuar, no son muchos mis 30 participantes. Así que, si hay alguna pregunta hasta aquí, podemos irlas absolviendo. Tengo 1 hora y media de ponencia y media hora de preguntas. Y antes de pasar a esta etapa densa, que es introducción al derecho penal, porque de todas maneras no podemos hablar de corrupción sin hablar un poco del derecho penal, sería interesante saber sus perspectivas. Pueden levantar la mano y estamos en sintonía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Parece que no. Está claro todo. Dicho esto, entonces pasemos a la etapa de introducción al derecho penal. ¿Cómo identificar desde el punto de vista del derecho penal estos actos u omisiones en los que está inmersa la corrupción? Por cierto, acá un detallito académico. Corromper viene de rompere, que es un latinazgo, ¿no? Una palabra latín, que significa, no es otra cosa que romper, separar, dividir. Y corromper, ya también del latín corrompere, es separar aún más, dividir al mínimo, minimizar, podrir o pudrir, como pueda usarse los dos significantes. Entonces, la corrupción, en pocas palabras, es ese acto que rompe, que minimiza una, y valga la antología, cosa, objeto, institución, desde la percepción intelectual. Entonces, si esto es tan lesivo, hay que ponerle una sanción. La ley penal es esta norma que establece infracciones y sanciones de naturaleza penal, es la que se ha encargado de identificar los tipos penales en el llamado delito de corrupción. Pero antes de pasar a esto, hay que conocer un poco algunos principios que todo servidor y funcionario público debería conocer para entender el derecho penal, en este caso, desde el punto de vista funcional. Y sobre todo los principios, como por ejemplo el principio de legalidad. A grosso modo, doctor. Es decir, que la ley penal depende del principio de legalidad. Lo que está prescrito en la ley, bajo el principio de legalidad y literalidad, es lo que se tiene que obedecer. Entonces, la corrupción, al ser tan lesiva, está prohibida. Y al estar prohibida por ley, obedece al principio de legalidad. Otro principio es el principio de culpabilidad. Porque, como bien dije, uno puede
cometer un acto corrupto por acción, en el cual obviamente hay culpabilidad, pero también por omisión, en el cual también podría haber culpabilidad. Entonces, ¿cómo así? La culpabilidad, ¿qué implica? El saber. Porque si uno, en base a su conocimiento, y esto extrayendo las teorías de Jacobs y de Roxin, la culpa implica el dolo, es decir, simplemente hacerlo por voluntad, la voluntad, o por culpa, es decir, aún sabiéndolo, no lo evito. Yo me acojo más al principio de culpabilidad en razón al conocimiento, porque hacer un daño sabiéndolo genera culpabilidad, pero también se puede hacer un daño no haciendo algo, y eso también genera culpabilidad. La lesividad, porque si es cierto, está escrito, está prohibido, sé que no debo hacer, porque está prohibido, ¿cuánto esto es lesivo? ¿Cuánto perjudica? Y esta lesividad va a ser básica para poder entender que tanto se está afectando un bien jurídico protegido. Humanidad. El derecho penal es un derecho que estipula sanciones. Privación de la libertad, pecuniaria, lo que se llama como reparación civil, y en el caso de infracciones, días multa, o etcétera, etcétera. Pero hay sanciones. En unos países todavía existe en su derecho penal el trabajo forzado, como parte de la pena. Trabajo forzado, engrilletados, como en China. Acá en nuestro derecho penal peruano somos mucho más permisivos. No los engrilletamos. Según la política de reinserción social de los delincuentes, les damos a elegir para reducción de la pena. Pero eso ya es materia de política criminal y penitenciaria. Pero que se entienda que estos principios del derecho penal hay que comprenderlos para poder entender también la norma penal, es decir, la ley penal. Doctor, ¿por qué esa mínima intervención entre los principios? Porque el derecho penal es la última ratio, es la última opción a la cual llega el Estado para corregir a sus ciudadanos u orientar a sus ciudadanos por miedo. Pero si pese a que existe la norma escrita, prohibida, que yo conozco, que sé que va a afectar a terceros, el derecho penal va a intervenir si se presenta una vulneración o una transgresión de estas normas. Podemos indagar un poco más en el principio de legalidad, como es el caso, ¿no? Hay un latinazgo, a los abogados nos gusta mucho hablar en latín, o al menos citar algunas cosas en latín, puesto que llevamos un curso en la facultad de Derecho Romano. ¿Por qué? Porque mucho del derecho viene de Roma, al menos el derecho peruano. Otra parte viene de Alemania y otra parte de Inglaterra. ¿Cómo así, doctor? Mucho del derecho civil y parte del derecho penal es romano, alemán. Muchos penalistas son especialistas en derecho alemán, porque también hay muy buenas instituciones del derecho penal en Alemania. Y el derecho constitucional, por ejemplo, es americano y también francés e inglés. Entonces, las fuentes del derecho que nosotros tenemos, y esto que sirva como un pequeño anecdotario, vienen de ahí. Y es por eso que usamos muchas palabras en latín. Nullum crimen nulla poena sine lege, o sine previa lege. Este latinazgo, un aforismo en latín dice, ¿no? Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. A eso se traduce.
Es decir, si no hay una ley que lo prohíba, yo no estoy exento de hacerlo. Si está prohibido y está en la ley, no debo hacerlo, porque constituiría un delito. Entonces, la conducta, el hecho del ciudadano, en este caso del funcionario, debe revisar la norma. ¿Esto que voy a hacer está prohibido en la norma? Sí, no. Una primera revisión básica. ¿Qué norma, doctor? No, el código de ética, mi MOF, mi ROF, para saber si estoy cometiendo un acto permitido o prohibido, ¿no? Y el principio de legalidad tiene otros subprincipios, por ejemplo, la ley previa. Necesidad de que las conductas consideradas como prohibidas estén establecidas en una ley penal. Si no está en la ley penal, o en mi código de ética, o en mi MOF, o en mi ROF, no estoy vulnerando como funcionario servidor ninguna ley. Ley estricta ordena que la interpretación del delito se haga de manera restrictiva, es decir, con interpretación precisa. No es que en el derecho penal haya mucho margen de interpretación, no. En el derecho penal se interpreta incluso bajo el principio de literalidad. Está prohibido de estar bien claro cuál es la prohibición. Y a eso siempre hay que apelar si por A o B algún ciudadano, funcionario o servidor se ve inmiscuido en un delito. Hay que saber que está prohibido y si está correctamente prohibido. O sea, bien escrita la prohibición. No tocar, no fumar, no sé. En este caso, no coludirte con el contratista para hacerle ganar el proceso de licitación. Vamos a ir avanzando según la exposición. Pero ahí están las condiciones. En otro principio, les expliqué la culpabilidad. Una persona solo puede ser considerada culpable de un delito si está sujeta a una pena y esto lo ejecuta de manera voluntaria, es decir, consciente, con pleno conocimiento de la licitud o ilicitud de su conducta. Es decir, la responsabilidad es personalísima. En el caso de los delitos de corrupción, como funcionario tengo atribuciones. Bajo el principio de legalidad, todas las funciones que tengo delegadas, ese es mi marco de acción. Funciones y atribuciones, derechos y responsabilidades. Sobre todo atribuciones y responsabilidades. No se van a achacar a otro servidor u otro funcionario porque son estrictamente mías, si voy en contra de ellas. O como si consecuencia de eso, conociendo que algo está prohibido, lo ejecuto. Igual, asumiré también la responsabilidad por el acto, sea de acción o de omisión. La lesividad. Como bien se indica, la conducta, acción o omisión que vaya a ocurrir debe perjudicar a una persona o a un grupo de personas, a un bien jurídico de manera directa, indirecta, o haberla puesto en peligro. Es decir, se va vinculado directamente a la protección de bienes jurídicos. Bienes jurídicos. ¿Cuál será el bien jurídico protegido, doctor, en el delito de corrupción? El correcto funcionamiento de órganos del Estado en base a la función pública. Es decir, el correcto funcionamiento de manera general del orden de la función pública. Porque en el momento que se afecta con un acto corrupto la funcionalidad del quehacer del servidor y funcionario público, están perjudicando este bien jurídico. Ejemplo, doctor, cuando en un proceso de licitación
caso Puente Tarata, hay que Puente Tarata es un hecho de corrupción todavía hasta que no haya sentencia, claro, pero hay indicios. Y el que hay indicios y es preocupante. No determinante, por supuesto, pero sí preocupante. Vamos a ver cómo acaba ese proceso. En fin, está afectando el correcto desenvolvimiento de las funciones de una institución pública. La humanidad de las penas, ¿no? Que dentro del margen humano, de derechos humanos, internacional de derechos humanos, las penas deben ir de manera proporcional a la afectación o la lesividad. Hay mucho debate sobre la humanidad de las penas en nuestro país. ¿Por qué, doctor? Porque se dice, no lo digo yo, muchos penalistas, de que hay algunas penas que son exageradas y otras penas que no lo son. ¿Esto cuándo podemos hacer esta comparativa, doctor? Un ejemplo clásico era antes el delito de hurto agravado y de robo, o asesinato y violación. A quien le quitan la vida con asesinato, les daban como pena máxima 8 años. Y un violador, ahora sí, de niña menor de 14 años, 20, 25 años. Oye, pero le quitaste la vida, 8 años nada más, homicidio. Claro, homicidio simple. Y a la otra niña, 14 años, 25 años. ¿Por qué? Porque hay un repudio social. Entonces, ya también es un tema de política criminal y de legislación determinar esas penas. Pero ese es el rango en nuestro país. 25 años, más o menos, por delitos, por ejemplo, de organización criminal, lavado de activos, dependiendo. Si hay concusión si hay lo que se llama concurso real de delitos, pueden llegar hasta cadena perpetua. Por ejemplo, en el caso de los delitos de terrorismo. Aún hay personas purgando condena con cadena perpetua. Ahora, ¿eso es humano? Nuestro país actualmente todavía tiene muchos terroristas en la cárcel con cadenas perpetuas. Entonces, esto es debatible, pero que se entienda que como principio del derecho penal, todas las sanciones deben ser humanas, que no se extralimiten o que no sean desproporcionadas. Parte del trabajo de los abogados, de los jueces y de los fiscales, es poder conseguir ese equilibrio cuando hay ese tipo de debates sobre uno o determinado delito. Mínima intervención. Esta mínima intervención, conforme se fue explicando, implica que como forma de control social, el derecho penal es una especie de correa, que no la puedes usar en cualquier momento. Solo si todos los demás caminos, administrativos, formales, informales, conciliatorios, educativos, se han acabado. Es decir, como última sanción, como última ratio, también usando 13 latinas, como última razón, se debe usar el derecho penal. Como la corrupción ha venido incrementándose en nuestro país, el principio de mínima intervención lo que está haciendo es regularla con penas cada vez más severas. Entonces, el derecho penal ha intervenido para regular la corrupción en nuestro país, con penas cada vez más severas. Porque la lesividad de la corrupción al Estado y a la sociedad es alta, según hemos visto en los datos anteriores. Doctor, entonces, si esa es la realidad,
¿Cómo es que se señala al autor o autores de un delito? Por la clasificación de los llamados hechos punibles, es decir, los actos penales. Entonces, se clasifican en dos, para mejor didáctica del público, como el dominio del hecho y la infracción del deber, muy vinculados a los delitos de corrupción, a los cuales recién vamos a entrar. Ojo, esta es la parte introductoria. El dominio del hecho se refiere a la participación de una o múltiples personas en la comisión de un delito. Por supuesto, algunas tienen un papel más activo, de líder o de accionante. Y por supuesto también la decisión de la ejecución. En este caso, el acontecer del hecho punible. Eso es lo que se conoce como el dominio del hecho. Un ejemplo, doctor. En un delito de corrupción, vamos a poner de ejemplo, en una licitación pública, Puente Tarata, donde hay un comité de selección. ¿Quién tiene el dominio del hecho? El comité de selección. Porque es quien rompe todas las reglas prohibidas, vulnerando el principio de imparcialidad, vulnerando el principio de lesividad, designa un ganador a dedo, sabiendo que es una licitación pública. Entonces, el comité tenía el dominio del hecho. ¿En qué rango? Primerísimo. ¿Por qué tomaba la decisión? En segundo lugar, doctor, ¿quién le dijo al comité que lo hiciera? ¿Quiénes eran? El viceministro y el ministro, que fueron los que pusieron supuestamente la mano para que esto fuera posible. Supuestamente digo, porque todavía está en investigación. Entonces, ese es el dominio del hecho. La facultad por la cual tú con tu accionar puedes cometer un delito. Doctor, ¿en los otros delitos es igual? Tal cual. El dominio del hecho es algo determinante para saber la participación y el nivel de participación en un delito de corrupción. Y la infracción del deber, doctor, ¿ya? Solo pueden ser cometidas por determinadas personas por el incumplimiento de un deber. Por ejemplo, si había un comité de selección, ¿quiénes estaban infringiendo el deber? El comité. ¿Podía hacerlo el ministro? ¿Podía hacerlo el viceministro? No, el comité, porque está infringiendo el deber y la acción en el acto de selección o de proceso de selección para un puente. O porque está vulnerando los principios en la contratación. ¿Qué principios, doctor? La libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, publicidad, competencia. En las contrataciones rigen estos principios. Si ya los vulneras, ya estás yendo en contra de la norma. ¿Está prohibido transgredir estas normas? Por supuesto. La eficacia, la eficiencia, la vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental, social, la equidad, la integridad, todos esos principios fueron transgredidos con un mal proceso de selección. ¿Se ven qué bien jurídico está protegido justamente el correcto accionar de la entidad? Entonces, se han venido vulnerando. ¿Cuáles son los funcionarios relacionados con las contrataciones? En este caso, y ya entrando en materia, titular de la entidad. Se comprende como la más alta autoridad ejecutiva de acuerdo con sus normas de organización interna. ¿Quién más, doctor, podría estar inmiscuido en este problema de corrupción? El área usual. Es la dependencia, dada su especialidad y funciones, quien canaliza los requerimientos formulados, quien elabora las especificaciones técnicas, quien muchas veces forma parte del comité de selección para saber si está eligiendo bien o eligiendo mal. Quien muchas veces en el proceso de ejecución, por ejemplo, contractual, es quien da las conformidades. Entonces, hay dos posibles partícipes de un acto de corrupción.
¿Por qué el titular, doctor, si es el que está más alejado del dominio del hecho? Porque muchas veces el titular de la entidad, por tema de confianza, selecciona a sus funcionarios. Es inevitable, y ha pasado, que el titular de la entidad muchas veces le diga qué hacer a sus funcionarios. Es decir, entonces, están vinculados a estos delitos relacionados a contrataciones públicas, sobre todo en actos de corrupción. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Ah? Ahora, ¿quién más puede estar inmiscuido en un acto de corrupción en contrataciones? Aló, creo que hubo una pausa, una interrupción. Me indican dónde se fue la señal. Por favor, lo agradecería bastante. ¿Ecoe? Sí, doctor, ahora sí. ¿Hace cuánto se fue la señal? Porque yo estaba hablando y no me percaté. En este PPT, en el anterior, ahí, recapitulo. Sí, doctor, en ese PPT. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, para recapitular, estaba diciendo que los funcionarios que se ven inmersos en un acto de corrupción en las contrataciones públicas pueden ser el titular de la entidad, puesto que tiene todas las funciones atribuidas por resolución, el área usuaria, quien es el área técnica y especializada en determinada materia, elabora los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas, y muchas veces también forma parte del proceso de selección, como parte del comité. Y también los órganos encargados de las contrataciones, el OEC, el llamado OEC. ¿Por qué? Son quienes arman todo el proceso, todo el expediente de licitación, en coordinación con el área usuaria, por supuesto, dentro de la entidad, y buscan que el proceso de selección sea óptimo. Y luego ayudan al área usuaria en el proceso del seguimiento y la ejecución contractual. Es el área encargada de comprar, de adquirir bienes, servicios, obras, consultorías, etc. Como ya dije, el comité de selección. Ahora, ¿siempre será así, doctor? No, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De las circunstancias en las que nos encontremos. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias el dominio del hecho lo tendrá el comité, porque es un proceso de elección. En otras puede ser el titular, quien suscribe una adenda, por ejemplo en la ejecución contractual. El área usuaria, porque entrega conformidad sin estar conforme el proyecto o la obra. Y el OEC, porque hizo todo el proceso sin respetar los protocolos y procedimientos respectivos. O agilizó innecesariamente algunos documentos. O contribuyó a no hacer fiscalización posterior de la documentación. Entonces, ¿están inmiscuidos en un proceso de contratación estas áreas? Por supuesto. Doctor, y si un área no hizo bien su trabajo, lastimosamente, todos van al mismo saco en las investigaciones de Contraloría. Contraloría investiga a todos, luego determina responsabilidades, comunica a la Fiscalía y la Fiscalía investiga otra vez. Otra vez a todos o a los más involucrados. Esas 4 áreas responsables. ¿Cuánto demora esto, doctor? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y doctor, ¿no va a prescribir? O sea, ¿no desaparecerá el sistema? No. Incluso se está planteando la imprescriptibilidad de las penas de los delitos de corrupción, ¿no? Como parte de una política. Muerte civil, etcétera, etcétera. Como parte de la política criminal para la lucha contra la corrupción.
Entonces, doctor, ¿qué se debe hacer o cómo se deben hacer las contrataciones para evitar estar inmiscuido en estos problemas? Primero, ¿qué busca lograr? Hay que hacernos algunas preguntas. La contratación, ¿no es acaso solucionar un problema público derivado de una necesidad pública? ¿Qué se necesita para lograrlo? Hacer bien nuestro trabajo. Gestión por proceso y gestión por desempeño. ¿Cuáles son los procedimientos para requerir lo que se necesita? Bueno, estos procedimientos están en la norma. Ahí está la ley de contrataciones. Y si es en reconstrucción con cambios, reconstrucción con cambios. Ahí están las normas. Código de ética. El código penal. ¿Qué evitar? ¿Qué no hacer? Los procedimientos administrativos. ¿Cuáles son los plazos de los requerimientos? Están en la ley. ¿Para cuánto necesito tener lo que requiero? Está en el cronograma de actividades, en el PAC. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones? Según donde estés. ¿Eres órgano encargado de contrataciones? ¿Eres OEC? ¿Eres comité de selección? ¿Eres área usuaria? ¿Eres titular de la entidad? Ahí está en tu MOF y en tu ROF. Y también en tu resolución de designación de funciones. Entonces, doctor, en las etapas del proceso de contratación pública, hablamos de actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución. En cualquiera de estas tres, podría haber o desencadenarse un acto de corrupción. En actuaciones preparatorias es mínimo. Digo mínimo, no cero, digo mínimo. Porque interviene estrictamente la entidad. Identifico un problema público con un requerimiento de necesidad pública, por lo tanto, le doy solución. Por gestión, y se elabora todos los actos preparatorios. Ustedes ya los conocen muy bien, ¿no? Requerimiento de la área usuaria, órgano encargado de las contrataciones va a cotizar, hay un estudio de mercado, determinación del procedimiento, un órgano a cargo de la selección, es el llamado comité, o bueno, no el comité, sino el OEC, y luego la elaboración del procedimiento de selección, se le da al comité y se produce ya todos los documentos listos para el proceso de selección, con respectivo presupuesto certificado, incluso mínimo comprometido. Estos procedimientos están en la ley de contrataciones, están en las directivas internas de las oficinas de logística y de administración de cada entidad. Estas actuaciones preparatorias tienen un mínimo de intervención en corrupción. ¿Por qué? Porque no se ha determinado muchas sanciones para esta etapa. Y no hay estadísticamente, me evocó data que se haya sancionado en esta etapa a los servidores y funcionarios. ¿Dónde se da más incidencia de corrupción a nivel nacional, no digo en su institución, en los procedimientos de selección? Porque en la etapa de evaluación y clasificación de ofertas, después de la convocatoria, después del registro de participantes, después de la absolución de consultas, después de la presentación de ofertas, en la presentación de ofertas se ha determinado, no lo digo yo, lo dice Contraloría y lo dice la Fiscalía, que hay un alto índice de colusión en la presentación de ofertas, manipulación del promedio del ganador, un direccionamiento y una sobrevaloración. ¿Se acuerdan del Club de la Construcción? Sobrevaloración. Se coludían corporativamente ellos, con área, logística a veces, y si no les convenía el precio, no iban, declaraban desierto, incrementaban el precio, cotizaban más, etcétera, etcétera, y había una sobrevalorización en el proceso de selección. Se ha identificado, no lo digo yo, lo dice la data, que para sacar el llamado diezmo del funcionario que te va a dar el proyecto, tienes que incluirlo en tu oferta. Y de ahí sale el porcentaje de la sobrevalorización para pagar al corrupto. ¿Quién te va a dar la obra? ¿Quién te va a dar el servicio? ¿Quién te va a dar el bien? La colusión en la presentación de ofertas. Oye, yo sé quién va a ganar. Cambia los documentos.
No lo digo yo, y hay casos identificados en la Fiscalía y en la Contraloría con estos actos. Igual el direccionamiento. Saber quién va a ganar, entonces perjudicas el proceso de selección. Ahí hay alta incidencia. Repito, como ejemplo traje este casito del contrato Puente Tarata 3. Un ejemplo actualmente estudiado por la Fiscalía y la Contraloría como un acto o hecho de corrupción en un proceso de selección. Castillo estaba asumiendo la presidencia, un mes, 2 meses, y su sobrino, supuestamente, y su amigo, no diré nombres, ya estaban coludiéndose con quien iba a ser el próximo ejecutor de obras. Lo dicen los colaboradores eficaces, no lo digo yo, ahí está en los reportes televisivos, ahí está en la investigación en la fiscalía, y ya vendrán las etapas de investigación y luego juicio, donde seguramente se va a develar todo esto. Pues es un ejemplo publicado en los diarios. Fuente del Comercio. Ejecución contractual. Ustedes saben que una vez obtenía la buena pro, quizás el proceso de selección fue muy bueno. Nadie objetó, contratista, medallero, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, listo. Tengo mi Trinidad, ya sé quién ganó, por precio, mejor oferta, etcétera, y gana. Sea la buena pro, se consiente la buena pro, se suscribe el contrato, está ejecutando primera valorización, segunda valorización, y en el camino, de repente, se requiere una adenda. Y esa adenda pasa por un informe de supervisión, informe de área usuaria, un informe de presupuesto y, por supuesto, el titular de la entidad. Y al titular de la entidad le ofrecen, pues, un porcentaje de la adenda. El caso Odebrecht, justamente, aparte de que supuestamente estaba direccionada, también tuvo vicios en la ejecución contractual por las adendas que se presentaban en esa ejecución. Repito, no estoy inventando datos. Acá hubo otro informe bastante interesante en el comercio, ¿no? De ejecución contractual bajo la lupa. Modificaciones contractuales en el tramo 2, 3, 4 de la interoceánica, en la gestión de Alejandro Toledo. Vamos a ampliar un poco, está interesante esta información. Estas son las zonas y estas son las adendas. Causales de la adenda. Cierre financiero, compensaciones y detalles técnicos. Adelanto de obras en el tramo tal. Modificación de acreedores permitidos. Modificación de plazos de inicio de obra por falta de cumplimiento de requisitos. Modificación de plazos de inicios de obra por falta de cumplimiento de requisitos. Modificaciones de forma de pago. Detalles técnicos relacionados con la transitabilidad de la obra, etc. Ustedes revisan, en todo proyecto hay adendas. Necesario o no, lastimosamente, hay informes que dicen que estas adendas fueron amañadas. Incluso los arbitrajes fueron amañados. No me daban la adenda, te llevaba al arbitraje. Corrompía al árbitro y con eso tenía mi adenda aprobada. Entonces, repito, no lo digo yo. En el caso de Alejandro Toledo, el cual se investiga, con colaboradores eficaces, por supuesto, Jorge Barata y compañía, dijeron que en la etapa de ejecución contractual, por cada adenda, hubo dinero desembolsado para su aprobación. ¿Quién mandaba? Toledo. ¿Quién aprobaba? Su ministro del sector. Luego, Provías. Dentro de Provías, seguramente área usuaria, todos firmaban, todos servían, todos armaban para que pueda salir la adenda positiva.
¿Quién cobraba? Ahí es el tema. ¿Quién cobraba? ¿O cobraban todos, doctor, en la cadena? No lo sé. Eso también sigue en investigación. Entonces, doctor, viendo estos casos, estos detalles, la normativa internacional y nacional, ¿qué hace para luchar contra la corrupción? Bueno, tenemos convenios internacionales firmados en la OEA, en la ONU, en la OCDE, que nos obligan como Estado a luchar contra la corrupción. ¿Por qué? O como nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, el instrumento internacional que el Perú suscribió por el año 2003 y vigente desde 2005 es la UNCAC, que es un convenio internacional de lucha contra la corrupción. Es un programa piloto de revisión de implementación de la UNCAC, ¿no? Firmado por 140 estados. ¿Ya? Qué interesante, doctor. ¿Y qué prescribe? En su artículo 29, cada estado deberá establecer, cuando proceda con arreglo a su derecho interno, o sea, su derecho penal, y a las otras normas administrativas, por supuesto, iniciar procesos por cualquiera de los delitos tipificados de corrupción para el cumplimiento del convenio, este convenio internacional. Doctor, ¿y este convenio internacional cómo se vincula con nuestro país? Artículo 51 de la Constitución. Los convenios internacionales forman parte del Estado peruano. El artículo 30 también dice, cada Estado parte en este convenio deberá penalizar la comisión de los delitos tipificados. En su artículo 8, 1, 2, 3, 6 numerales, hablan de combatir la corrupción y cómo el Estado debe hacerlo. Hablan que cada Estado procurará aplicar sus propios ordenamientos institucionales y políticas públicas de lucha contra la corrupción. Y, por supuesto, adoptar medidas y principios que permitan luchar contra la corrupción. En el último Congreso Internacional en el que pude participar en 2019 en lucha contra la corrupción, hubieron dos instrumentos básicos y estrellas. La transparencia institucional como instrumento de lucha contra la corrupción y las políticas públicas restrictivas que reducen la corrupción. Entonces, esos fueron las dos estrellas de la noche aquel entonces, incluso antes de pandemia. Entonces, estos seguimientos de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que también está en el informe 2004, destaca una importante circunstancia. Los mecanismos válidos para salvaguardar el patrimonio público son fundamentales, incluso desde el punto de vista de la imprescriptibilidad de las penas en los delitos de corrupción. Repito, el ordenamiento jurídico interviene, tanto a nivel internacional, en la ONU, como en la OEA y la Convención Interamericana. Por lo tanto, también estamos obligados, porque al suscribirlos nuestro Estado, los convenios internacionales no son retroactivos, tenemos que implementarlos. Doctor, ¿y qué pasa si no los implementamos? Nos van a abrir un proceso internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizás hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay una afectación al ciudadano, también por omisión del Estado, si no implementa estas medidas. ¿Hay muchos casos de esos? No, gracias a Dios. Pero si llegaran, serviría de jurisprudencia internacional. Un tema muy interesante el derecho internacional, pero que nos sirva en este momento para entender que es una lucha que viene con carácter normativo. Ya hay una norma internacional a la cual nos hemos suscrito, tanto en la ONU como en la Convención Interamericana. Y a nivel nacional,
nuestra constitución política. Artículo 40, ¿no? Carrera administrativa. La ley que regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos y deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, etcétera, etcétera. Bueno, lo dicen de manera general, pero señala quiénes son los potenciales actores del delito de corrupción en la administración pública. Siendo más específicos, en el derecho penal, en el Código Penal, existe todo un título sobre delitos contra la administración pública. Delitos cometidos tanto por particulares como por funcionarios y contra la misma administración de justicia y algunas disposiciones comunes. Este título 18 del libro segundo del derecho penal peruano tiene estos capítulos. Y vamos a estudiarlo todos, posiblemente en un curso más amplio. Para ejemplo de esta conferencia, he traído solamente algunos delitos. Para empezar, ¿cómo identifica el derecho penal? ¿Quién comete el acto u omisión? En este caso, en el artículo 421, el funcionario o servidor público. Para hacerla fácil, funcionarios, aquel ciudadano que investido de autoridad tiene poder de decisión, sea de cargo de confianza, por elección popular, por meritocracia, concurso público, etcétera, que llegue al cargo de funcionario. Tome decisiones. Y servidor público, el llamado empleado público, que ayuda al funcionario a cumplir esas decisiones. Todo servidor y todo funcionario pueden inmiscuirse en un delito de función pública. ¿Quiénes? Para el derecho penal, los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza. Por supuesto, que también emanen de elección popular. Todo aquel, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre. CAS también, doctor, por supuesto. 276 también. 728 también. Y un locador también. Según el derecho penal, también. Los administradores depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente. Los bienes incautados y quien los guarde o los resguarde, también. Miembros de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Policía Nacional, también. Uy, la policía ni qué hablar. Están en las entidades pico de corrupción en que está en nuestro país. No lo digo yo, hay rankings, revisemos un poco. Y los demás indicados por la Constitución Política y la ley. O sea que encima dejan una cláusula abertus, una cláusula abierta para identificar más tipos de funcionarios y servidores que podrían inmiscuirse en un delito de corrupción según el Código Penal. Doctor, ¿cuáles son los principales delitos en los que han incurrido los funcionarios y servidores públicos? Por ejemplo, concusión, colusión, peculado, malversación de fondos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. 8 ejemplitos en los cuales uno podría, por acción u omisión, estar procesado por la Fiscalía, el Ministerio Público. Muchas veces la Fiscalía hace una suerte de 3, 4 delitos a un solo hecho penal, o un solo hecho con categoría penal, punible. Este hecho es una conclusión que tiene colusión y al mismo tiempo es un peculadazo. O es un cohecho con conclusión y colusión. Y así, a veces te hace una mezcla en cada delito que te imputa, o que te esté imputando. Toca a los abogados dilucidar esto, con un control de acusación. Se demora mucho la Fiscalía, control de plazo. Malversación de fondos, demuéstralo. Tráeme un contador, un perito. Negociación incompatible, hagamos un cruce de información en los teléfonos. Tráfico de influencias, lo mismo. Enriquecimiento ilícito, habrá que ver, qué raro, solo gana 4,000 y se ha comprado un edificio.
un BMW del año. Todos estos delitos son perseguibles por el derecho penal y están tipificados. ¿Se acuerda del principio de legalidad? Ahí está. Correctamente tipificados, con su nombre y su título. Doctor, entonces, ¿qué es la concusión? Artículo 382 del Código Penal. Con toda la introducción que ya les expliqué, vamos a entender mejor la fórmula legal. ¿Qué dice? El funcionario servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Ejemplo, doctor, un ratito. Antes de ejemplo, vamos a ver la sanción. De 2 a 8 años, 180 a 365 días multa y por supuesto la deliciosa inhabilitación. Ahora sí, doctor, danos el ejemplo. Soy un funcionario y de repente, pongamos un funcionario del SAT. Un ejemplo, nada más. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Soy funcionario del SAT y viene un ciudadano y me dice, doctor, disculpe, yo sé que usted es funcionario del SAT, sé que usted es el gerente que otorga licencias, no lo sé, licencias de funcionamiento, no, SAT es cobros. Soy un funcionario del municipio y estoy en el área de licencias de funcionamiento. Vamos a imaginarnos esa figura. Justo viene un ciudadano y me dice, doctor, yo sé que mi casa no cumple con defensa civil. O no, el ciudadano viene y me pregunta, doctor, ¿cómo hago? Quiero tener mi licencia. Yo le diré, bueno, mira, como no tienes licencia, como no tienes certificado de defensa civil, no tienes este documento, no tienes el título de propiedad, etcétera, etcétera. Le pongo pretexto, le digo, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer obtener tu licencia. Yo, de Minas, del funcionario. Y es más, como no la tienes, mañana te voy a mandar a mi área de fiscalización para que te ponga una multa y te cierre el local. Como el ciudadano está asustado, doctor, pero ¿cómo hacemos? Tranquilo, yo tengo la solución. 1.000 soles bajo la mesa y solucionado tu problema. Pero no tengo, tienes que conseguirlo, no sé, busca. Si el sujeto activo está en el funcionario, es quien presiona, quien induce, quien promete indebidamente al otro que le va a solucionar su problema por una dádiva o un beneficio patrimonial, y acá otra característica, ¿no? Rompere mano, o sea, le rompe la mano, corrompe la mano, viene del latín, romper la mano parece que está bien vinculado, romper la mano, yo induzco al ciudadano desde mi posición de poder para que él cometa el delito. Entonces, ¿debería sancionar al ciudadano? El derecho penal no lo sanciona tan drásticamente, porque no es el sujeto activo, el sujeto activo es el funcionario. Yo lo estoy induciendo a que por eso él va a conseguir su licencia. Y si no la tiene, yo voy a mandar a fiscal, lo amenazo incluso. El delito es concusión. Abusando de su cargo, obliga o induce a una persona que le va a dar un beneficio o una amenaza, o lo amenaza para que éste indebidamente pueda beneficiarse con un beneficio patrimonial. Sanción de 2 a 8 años. Cuando el requerimiento y el abuso surge de uno, concusión. Si es funcionario. Siguiente delito. Sigamos con la conclusión. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Es decir, ¿qué buscamos con la conclusión? El recto y regular funcionamiento, el prestigio y la buena reputación de la administración pública. ¿No? Eso a nivel genérico. Y a nivel específico, proteger la corrección y probidad de los funcionarios o servidores. Porque como dicen, una manzanita podrida corrompe al resto. Un fiscal se da cuenta que el otro, por concusión, obliga a los ciudadanos a darle dinero, yo como fiscalizador, ¿qué me impide hacerlo? Entonces hay que elegir. E interviene ahí el derecho penal.
Pasemos a nuestro siguiente delito. Colusión. Y la colusión es simple y encima hay agravado. ¿Cómo así, doctor? Ahora vamos a ver. Colusión simple. El funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o de contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones y cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado. En pocas palabras, contratista y el comité de selección se ponen de acuerdo para la presentación de la oferta y que ésta sea ganadora. Es decir, ciudadano interesado y quien habla, nos coludimos para ganar. Caso Puente Tarata. Ejemplo, vivo ejemplo. ¿No? Y una colusión agravada, doctor. Cuando esta colusión, además, implica terceros. Agravada porque hay una pluralidad de sujetos, una pluralidad de sujetos. También cuando la adquisición de bienes y de fraude al Estado patrimonialmente genera un perjuicio inmediato. Entonces, colusión simple, concertamos. Y la agravada, ya, cuando de por medio el dinero ya está en el bolsillo, por decirlo, o cuando muchos van a intervenir. Puede ser por la pluralidad de sujetos o por la organización que le están incluyendo. En el caso Puente Arata, no solamente se habla de colusión agravada, sino también se habla de tráfico de influencias, se habla de negociación incompatible, y también se está hablando de organización criminal. Entonces, y ahí la colusión es agravada, ¿no? Considerarlo caso por caso. Pero sí hay diferencias entre la colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple, pena privativa de libertad de 3 a 6 años. Colusión agravada de 6 a 15 años. Ambos inhabilitados. Se priva del cargo, su función, impedimento para tener empleo o cargo público, y si era militar o policía, degradación, privación de grados es lo que se llama, y sus títulos de honor, es decir, le sacan las medallas y todo lo que haya ganado en esa carrera militar. Se puede perder mucho. Ahora, en esta colusión, el bien jurídico protegido, repito, a nivel general es el recto funcionamiento de la administración pública. Si algún día, no sé, con un examen y preguntan, oye, ¿cuál es el bien jurídico protegido? No a todos, ¿no? Pero el bien jurídico protegido en la función pública, el recto funcionamiento de la administración pública. Una pregunta fija y una respuesta fija. Entonces, en la colusión, otra vez, muy parecido, ¿no? La regularidad del prestigio de los intereses patrimoniales de la administración pública, expresados en la idoneidad, el celo profesional y las obligaciones de los funcionarios y servidores públicos. Eso a razón del bien jurídico que se piensa proteger con la colusión. Doctor. Y otros delitos, el peculado. Y hay incluso dos tipos de peculado. ¿Pero qué es peculado, doctor? Cuando un funcionario o servidor público se apropia de los bienes de su entidad. Un resaltador, doctor, bueno, habría que evaluar si lo atrapa, ¿no? Pero en la ley, hasta 10 céntimos y un sol es materia de delito de corrupción. Como también llevarte el carro que te han dado a consignación para hacer una visita en campo. Uy, de repente se perdió el carro, la camioneta, el Hilux adquirido hace poco. Por eso el peculado doloso, funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos de la administración pública, que estén bajo su custodia. Sanción, 4 a 8 años de prisión. Y peculado culposo, doctor, si el agente por culpa,
da ocasión a que se efectúe por otra persona. ¿Cómo es eso, doctor? Un ratito, yo soy el jefe, tengo a mi cargo 2 asistentes, y estos asistentes sé que se llevan sistemáticamente las laptops de la entidad, omisión, debí reportar, no cuidé el patrimonio, peculado culposo. Se lo llevan ellos, yo me hice de la vista corta. Y ahí se encuentran los 2 tipos de peculado, doloso y culposo. Peculado de uso, en una fórmula legal. El funcionario servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas, cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública. Un ejemplo, doctor, no diré nombres, pero las fotocopiadoras adquiridas se ponen en la puerta y la recepción empieza a cobrar 10 céntimos por las copias y se guarda el dinero, peculado de uso. Oye, tengo la camioneta a disposición de la institución, ya, vámonos a mi casa y vámonos de paseo y volvemos en 2 días y decimos que hemos estado de comisión. Peculado de uso. Doctor, un ejemplo en el que un contratista haga uso del peculado de uso, valga la redundancia. Ya pues, imagínate, tengo una camioneta de la institución y de repente el contratista lo está usando para una obra que él debería tener su camioneta, pero no, está usando las camionetas de la institución, de la dependencia pública. ¿Por qué? Porque se las está alquilando el titular. Repito, son ejemplos mm, sacados de la imaginación, pero si en algún momento lo ven en la televisión, cualquier coincidencia, ahí está. Volvemos al bien jurídico protegido, garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, es decir, cuidar el patrimonio del Estado, en este caso, de la institución. Malversación de fondos, artículo 389 del Código Penal. El funcionario o servidor público que da el dinero o bienes de la administración que él maneja, diferente uso al que fue destinado. Es decir, afectando el servicio o función que estaba encomendado. ¿Cuántos años por la malversación? De 1 a 4 años de prisión. ¿Pena efectiva? No es efectiva, doctor. Qué bueno. Están bien en derecho penal. Bien jurídico protegido, la racional organización de la ejecución del gasto y la utilización del dinero del Estado. Es decir, proteger el presupuesto de la entidad. Cohecho. Doctor, ¿qué es el cohecho? Es la mordida, es el soborno. Muchos, cuando nos para la policía, nos vemos tentados a hacer cohecho activo y el policía cohecho pasivo. ¿Por qué? Jefe, le da mi licencia y 20 soles por si acaso. Este cohecho se ve y es muy común, implica la interacción entre el funcionario y el ciudadano. Es decir, el soborno. Sanción de 5 a 8 años. Y de 4 a 6 si es pasivo impropio. La misma sanción, inhabilitación. Cohecho pasivo específico, cuando lo hace un servidor y funcionario, como por ejemplo un magistrado, un juez, un árbitro, acepta específicamente para un caso concreto el soborno. Y el activo genérico, ofrecer, dar, promover, instigar al cohecho, al soborno.
Todos están entre los 3 y los 8 años. Hay varias formas de cohecho, como se estarán dando cuenta, que incluso pasa por ofrecer, otorgar y prometer. O sea, no, incluso a nivel internacional. Ese ofrecer, dar y prometer forma parte del cohecho. Y como ven también, las penas van de 5 a 8. Entonces, ¿cuál es el bien protegido del cohecho, del soborno entre funcionario y ciudadano, entre servidor y ciudadano? El interés del Estado por el desempeño de la manera legal, imparcial, idónea, eficiente de la administración pública. Porque no se olviden que la administración pública sirve para reducir las necesidades públicas. Por lo tanto, hay una afectación directa al ciudadano y a la administración. Esa afectación justamente es el interés del Estado porque esto se desempeñe de manera correcta. Ahí viene un tema deontológico, la rectitud en la actuación, la deontología y sus principios, ¿no? Por supuesto, todos vienen de casa, pero si no los aprovechaste en casa, ahí está la ley y el derecho penal para enseñarte lo que no aprendiste en casa. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Qué raro, ¿no? Salen unos proyectos sí y otros no. ¿Será acaso porque en este proyecto el primo del titular de la entidad está participando? ¿Será acaso porque en este proyecto la empresa del esposo del titular tiene toda la experiencia para licitar? Entonces, ahí viene el tema de negociación incompatible. Sanción, pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Por supuesto, su inhabilitación. El bien jurídico protegido, preservar los deberes funcionales y deberes especiales dentro de la función pública y del funcionario. Tráfico de influencias, ¿cómo es esto? De ministro a ministro, de presidente a ministro, ¿cómo nos relacionamos? Claro, yo no soy el titular, no tengo el dominio del hecho, no tengo el dominio de función, pero soy el presidente de la República. No le puedo decir a mi ministro, quien fue designado a confianza y por confianza, para que haga ganar a tal o cual empresa, tal o cual licitación. Tráfico de influencias. Pueden ser reales, pueden ser simuladas, pero estoy por dar o prometer, para mí, para tercero, un donativo como promesa de esta ventaja, puesto que estoy un funcionario servidor de alto nivel o del mismo nivel con quien yo quiero que me ayude a ganar. Sanción, no menor de 4 ni mayor de 6 años, con respectiva inhabilitación. Bien jurídico protegido, la libre determinación de un funcionario público. Repito, soy ministro, le paso la voz a mi amigo ministro, porque en su ministerio se va a ejecutar, pónganse, vamos al ejemplo de Provías, una carretera, y esta carretera, tengo mucho interés en que gane mi compadre. Entonces no hay una libre determinación de funcionario porque a través de nuestra amistad, repito, influencias, compadrazgo, estoy influyendo en su libre decisión, en la decisión de quien, en este caso, por ejemplo, puede ser el comité. Imagínense, yo ministro y aquí mi amigo comité. A dos de los miembros del comité, yo los puse por confianza. Así que, haz que gane mi amigo. Tráfico de influencias. Le quitas esa capacidad de libertad de elegir al comité. Enriquecimiento ilícito. El funcionario servidor público que abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. El clásico ejemplo, oye, yo ganaba 3.000 en la administración, pasé un cargo directivo 5.000, ahora gano 10.000, porque ya estoy en un cargo de función, o 12.000 promedio, ¿no? Y de repente, pues, de la noche a la mañana me compro un departamento y al contado.
La unidad de inteligencia financiera se da cuenta que este funcionario, ganando escalonadamente, incluso cuando ganaba 12.000, seguía alquilando. Pero ya está 3 meses en el puesto y ya inmediatamente se compró un departamento. Caso Sigrid Bazán. De la noche a la mañana, siendo congresista, sacó su depa. ¿Cómo justificará? Bueno, dirán, me saqué un crédito financiado, etcétera, ¿no? Pues eso es justificable, pero ¿qué tal si no es justificable? No puedo justificar que de la noche a la mañana, siendo funcionario, me compré un carro BMW. E incluso digo que yo tenía mis ahorros en el colchón. O sea, nunca fue bancarizado. Sospechoso, sospechoso. Sanción no menor de 5 ni mayor de 10 años. Bien jurídico protegido, proteger el correcto y normal ejercicio de las funciones y cargos. Vuelve a proteger los recursos públicos. ¿Por qué, doctor? Porque en contrataciones muchas veces el llamado diezmo de la corrupción está incluido en la oferta de licitación o en la adenda de la ejecución contractual. ¿Y cuál se perjudica al Estado? ¿De dónde creen que saque el contratista para pagar el cohecho en el enriquecimiento ilícito? De ahí, de la adenda, del otorgamiento de la buena pro. Afectan al Estado, por supuesto. Ya de por sí está sobrevalorando una obra, si es que lo hacen por sobrevaloración. Y si ganó al 90%, doctor, también, porque después lo va a sacar en adendas, como en el caso de Odebrecht. Entonces, ¿quién defiende los intereses del Estado en los delitos de corrupción de funcionarios? Como repito, como primera instancia, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio Público. Esas tres instituciones son las que defienden al Estado. La Contraloría emite su informe concurrente posterior, paralelo o simultáneo. El procurador hace la denuncia. Y el fiscal, con la denuncia, la noticia crimini, la noticia del hecho penal, toma el informe de Contraloría, los datos del procurador, impulsa la denuncia y el funcionario pasa a ser investigado. Él y todo su equipo de confianza. No se salvan, repito, área usuaria, ni comité, ni el OEC, ni el área de administración. Todos van al banquillo de los acusados. Y nos hemos ganado un proceso de corrupción nuevo. Saldremos bien librados. Hay otra etapa y otra sustentación que hablaremos de los niveles de responsabilidad. A nivel de técnico, a nivel político, y a nivel de servidor y de nivel de funcionario. Porque la responsabilidad no es la misma. Una responsabilidad la tiene el funcionario, otro nivel de responsabilidad la tiene el servidor. Y si el servidor es técnico, su responsabilidad es técnica. Pero ya eso será materia de otra discusión. Muchas gracias. Es cuanto puedo manifestar en esta primera ponencia sobre los delitos de corrupción más comunes. ¿Hay más, doctor? Hay mucho más. ¿Se estudia más? Claro. Pero para efectos de esta charla, espero haya sido, si no suficiente, al menos motivante a indagar un poco más en el deber ser y el qué hacer y qué evitar para no ir entre 2 y 6 y 8 años y 10 años a la cárcel, ni pagar las multas, ni reparaciones, porque por acción o omisión podemos estar inmiscuidos en los delitos de corrupción en las contrataciones del Estado. Bueno, es cuanto quería manifestar. Tengo 20 minutos más para cualquier consulta, pregunta de parte del venerable público. Son 31 participantes, pueden alzar la mano, o la palestra es de la coordinación académica para que disponga según sea propicio. A ver, en el chat no veo ninguna pregunta. Espero que se haya escuchado correctamente. Si no,
Bueno, tenemos esta media hora para resolver preguntas. Damas, caballeros. ¿Todo muy claro? Ahí está. ¿No? Se le cede la palabra. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es José Reyes. Yo trabajo en la parte administrativa. Una consulta. Sí. Bueno, no tuve el gusto o el placer de haber iniciado ahora debido al tráfico. Llegué 7:10 más o menos, ingresé. Pregunta, ¿se conoce a nivel regional? Sabemos que la corrupción es a nivel mundial. Hay determinadas cantidades de millones que se destina para pagos de corrupción en el mundo. Y en este caso, a nivel mundial, digamos nosotros los peruanos, ¿en qué nivel de corrupción nos encontramos si es que tiene esa data, ¿no? Y por otro Sí. lado, si bien es cierto, digamos, todos los años, dependiendo de cada gobierno, ingresa con planes o intenciones de cero corrupción. Pero eso es, lamentablemente, en nuestro país es, digamos, palabras al vacío, por no decir otra cosa. Entonces, ahorita, como Estado, ¿qué está haciendo el Perú para, digamos, tratar de minimizar el nivel de funcionarios? Si bien es cierto, digamos, se castiga acá en el país a los que están directamente involucrados, pero hay grandes corruptos que no están en lista, que, digamos, intervienen detrás de mesa, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? No sé si me puede un poco ampliar la información, por favor. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Mayel, por la participación. Bueno, sí, a inicios de la clase di algunos datos. Aquí lo estoy poniendo en pantalla. Espero se pueda visualizar, mi estimada Suce Reyes. Sí, el país al año 2022 ocupaba el ranking de corrupción 101. ¿Qué significa, doctor? ¿Que somos un país muy corrupto? No, somos un país intermediamente corrupto, porque como repito, tenemos entre 150 y 170 países a nivel mundial. Entonces, de 150 a 170, somos un poquito más corruptos que el promedio. Digo más corrupto, porque también hay menos corruptos. Es decir, hay países que son menos corruptos. Por ejemplo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega. Países nórdicos están en los rankings de transparencia y menor rango de corrupción. ¿Qué significa, doctor? ¿Que en todos los países hay corrupción? En todos hay corrupción. Hay indicadores de corrupción para cada país. Igual que en Japón, Corea del Sur. En todas las esferas hay corrupción. El problema es que en algunos son más visibles o son mucho más detectables. O son muy buenos corruptos los japoneses y los finlandeses, que no se nota en el ranking, la percepción, o simplemente son escasísimos números los que demuestran este nivel de corrupción. ¿Dónde se ven estos números, doctor? En las fiscalías. Cuando se modificó el Código Procesal Penal peruano, allá por el año 2006, que salió su proyecto, 2007, 2008, 2009, 2010, que empezó su implementación en algunas provincias de Lima y del interior, yo recuerdo, quien hables de Huancayo, se implementó la primera Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción del centro, Huancayo. ¿Por qué, doctor? Porque había mucho índice de denuncias por corrupción en Junín, especialmente en Huancayo. Entonces, como una política pública para solucionar esto,
hubo una modificación en el Código Procesal Penal, una modificación en el Código Penal, una modificación en toda la política criminal para reducir estos índices de corrupción y tratar la corrupción como un problema específico, a tal punto que especializaron a sus fiscales, porque eran fiscalías especializadas en delitos de corrupción, en estos tipos penales. Porque antes la corrupción era un delito como cualquiera, robo, grave, etc. Robo, asalto, violación. Pero al poner especial énfasis en la lucha contra corrupción, uno de los instrumentos fueron los instrumentos penales. Otro de los instrumentos fueron los instrumentos administrativos y de política de transparencia. Entonces, por un lado, la sanción y por el otro lado, la prevención. La transparencia es un instrumento preventivo de lucha contra la corrupción. Y el Código Penal y su implementación y sus fueros especializados, correctivo. Entonces, estas dos políticas, tanto la preventiva como la correctiva, van de la mano en esta lucha de la corrupción, para poder reducirnos de ese ranking. Siempre estamos entre el 80 y el 201 en los últimos 10 años. Este ranking es del 2012 al 2022. Entre el 80 y el 101. Nada halagüeño. A nivel de Latinoamérica, solo Latinoamérica, el menos corrupto está considerado Canadá, Uruguay, ¿no? Y Perú está por aquí. Voy a ampliar un poco la imagen para que se note la diferencia. Canadá, país menos corrupto, puesto 14 en el mundo. ¿Quiénes serán los primeros 4? Bueno. País más corrupto, Venezuela, puesto 177. Junto con Haití y otros países en el mundo. ¿Ven? Perú, 101. Esto es del 2022. Latinoamérica tiene varios puestos de no corrupción, incluido Chile, nuestro vecino, Uruguay, en Latinoamérica, pero también a los más corruptos. Venezuela, puesto 177. Haití, 171. Nicaragua, Honduras, Guatemala. El Salvador, con todo y Bukele, puesto 116. Ahí nomás. ¿No? Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Ahí están los rankings y los principales instrumentos preventivos y correctivos. A nivel de prevención, transparencia. A nivel de corrección, el Código Penal y toda la implementación de la justicia penal a nivel de fiscalías corporativas, jueces especializados, toda la política criminal, porque se llama política jurisdiccional sobre un determinado problema público que es la corrupción. Espero haber resuelto tu pregunta y si deseas que ampliemos, podemos ir ampliando. ¿Alguien más? Sí, ¿Alguna sí, pregunta? profesor. Sí. Doctor, sí, y Sí. bueno, ya que, bueno, gracias por la información. Si bien es cierto, estamos en el puesto 101 a nivel mundial de nivel de corrupción. Ahora, si bien es cierto también la prevención, digamos, hay un mecanismo a través de transparencia para prevención o minimizar, ¿no?, el nivel de corrupción. Y hay un nivel de medición, digamos, de avance, de que hemos reducido. ¿Y qué acciones? Justamente hay indicadores de reducción o de avance. Justo por aquí. Para empezar, la corrupción, al ser institucional, no podemos decir que todas las instituciones en el país son corruptas. Hay un índice para determinar cuáles son las instituciones, entre comillas, más corruptas. Por un lado es la percepción de la ciudadanía, ¿dónde uno es más corrupto? Y ojo, acá no está la policía, que a nivel de institución está siempre rankeando los índices de corrupción. O ha mejorado la policía, según esta fuente de Ipsos, o se está incluyendo o se está camuflando dentro de estos principales instituciones. Puede ser el Poder Judicial, o con lo que entiende la gente como acceso a la justicia.
Pero si queremos una data más fidedigna, hay que ir a las fiscalías y sacar de la fiscalía esos índices. ¿Cuántos delitos, cuántas denuncias hay derivados de corrupción en esos procesos? Para empezar, y para muestra, un botoncito. El caso de los cuellos blancos. Un caso periodístico que se dio a conocer y que develó la corrupción que había en el Poder Judicial del Callao y en la Corte Suprema. Como imagen potente de esta denuncia, ahí están los hermanitos, Inostroza y compañía. A nivel de Congreso de la República, basta con que veamos el caso de los intercambios de favores políticos entre Kuczynski, Mamani y Kenji Fujimori. Y por supuesto, a nivel de gobierno de turno, nuestro actual y vigente presidiario Pedro Castillo. Gobiernos regionales, Vladimir Cerrón, antes que fuera consignado como el demonio que es, ya lo habían designado como culpable de delitos de corrupción cuando fue gobernador regional. A niveles municipales, y hay algunos cuestionamientos a nuestro actual alcalde de Lima. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos? Repito, una fuente es Ipsos, otra fuente puede ser el INEI, pero principalmente habría que hacer una data de la Fiscalía, porque es ahí donde realmente llegan ya casos con indicios. También hay que ver que hay indicadores más importantes que otros. Una cosa es una noticia periodística, otra cosa es una denuncia ante el Ministerio Público. Muchas de las denuncias ya tienen de por sí indicios en la etapa de intervención del Ministerio Público, que es la etapa de investigación preliminar. Y luego, en la formalización de la investigación, que es la investigación preparatoria, se llega a dar con estos indicios y a veces el fiscal determina y acusa. Queremos saber realmente qué institución es la más corrupta, veamos la fiscalía de qué institución tiene más denuncias. Y ahí podríamos saber esto. Ahora, ¿es un problema público? Sí. En la data se consignó como el segundo problema público dentro de los múltiples problemas públicos que tenemos como país. La delincuencia primero, corrupción segundo, crisis política tercero, desempleo cuarto, consumo de drogas quinto, y la inflación y aumento de precios sexto. Esos son los principales problemas a septiembre de 2022, según Ipsos. Esa es la data. Entonces, hay una percepción y hay una realidad. Hay que estudiar, por supuesto. Ahora, ¿cómo lo solucionamos, doctor? Pues la verdad, yo he ido a varios cursos de políticas públicas y en todos me han dicho, los que saben, que la corrupción es un tema complejo, pero al ser complejo tiene múltiples factores y causas. Y la única forma de reducirla es desapareciendo causa por causa. La reducción de la corrupción es después de hacer una identificación de todas sus causas, que pueden ser 10, 20 o 30, y reducirlas una por una, según la que tenga más impacto a la que tenga menos impacto. Y así podremos reducir la corrupción a su mínima expresión. No la puedes resolver de todo en menos de un plumazo. Será poco a poco y causa por causa, para que se reduzcan sus efectos. Espero haber absuelto un poco la pregunta y estar acorde Sí, profesor, muchas gracias. con, con esta manifestación, ¿no? ¿Alguien más? Distinguido público. El chat.
Parece que está claro. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco mucho al ECOE por permitirme exponer de cuando en cuando temas de esta naturaleza y sobre todo al público por su tiempo y el espacio que le han dedicado.